En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, veterano de guerra de Malvinas, soldado clase 62, Ariel Fuello. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes, un gusto de saludarte. Hola, buenas tardes, Fernando. Un saludo para vos y un saludo también para toda tu audiencia. Veterano de guerra de Malvinas, Ariel, ¿alguna vez en tu adolescencia, en la juventud previo a la colimba, inimaginable, ¿no? Una situación así. Mirá, me pasó algo que no lo hablé muchas veces, pero sin lugar a dudas para mí fue como un mandato. Vos sabés que de mis dos abuelos, a los que yo les dedico hasta ahora mis dos libros y a mis hijos, un abuelo siciliano y otro abuelo asturiano. Ajá. El asturiano, anarquista, ferroviario, tirabombas, luchador por los derechos de los trabajadores ferroviarios, fundador del Partido Socialista, y el otro, siciliano, veterano de la Primera Guerra Mundial. Mira. Y el veterano de la Primera Guerra Mundial, el siciliano, era el papá de mi mamá Ajá. y vivía con nosotros. Cuando mis padres se casan, se van a vivir a una casa muy grande que tenemos todavía en el barrio de Versalles, acá en la ciudad de Buenos Aires, a unas 3 o 4 cuadras del estadio de Vélez, Ajá. producto del trabajo y del esfuerzo de ese abuelo que vino a la Argentina en la década del 20. Ujú. Y yo a los 6 años, 7 años, me quedó muy grabado que lo acompañé hasta la Embajada de Italia a recibir después de casi 50 años las condecoraciones, una medalla de oro, una cruz de hierro, y obviamente lo que más me marcaba a mí, que cuando yo me iba con él, me venía con todas las golosinas, con todo lo que a mí se me daba la gana, porque mi abuelo empiezan a pagarle la pensión, y yo, el único nieto, lo destinaba todo a mí, ¿viste? Y Claro. vos sabés que nunca me habló demasiado de la guerra, ¿viste? Obviamente yo sabía que él había estado en la Primera Guerra Mundial, que el papá de él había venido a la Argentina en 1890 y pico, a Rosario, a levantar la cosecha, y que me contaba que le pagan con monedas de oro. Y cuando él vuelve de la Primera Guerra Mundial y entra como carabinero a la policía italiana, habían ido con otro amigo en un pequeño pueblito de Sicilia que se llama Ácate. Y un tercero que no quiso ir, que alegó enfermedades y cosas por el estilo, se quedó. Vuelve, ingresa como carabinero, el otro ya era carabinero, y cuando viene el primer ascenso, lo ascienden al que no quiso ir a la guerra, al que se hizo el enfermo, y a él no. Se enoja y se viene a la Argentina. Entonces yo sabía eso nada más de él, ¿viste? Claro. Del papá de él, de lo que le había pasado. Y vos sabés, mi abuelo fallece en el año 1980, a principios de 1980, un año antes que yo me incorporé al servicio militar. Y vos sabés que ahí me cuenta 3 o 4 cosas que para mí fueron determinantes, ¿no? Me cuenta, por ejemplo, cómo en uno de los ataques alemanes se pone la máscara de un compañero que había muerto y se la pone en la cara para aguantar los gases mortales que se tiraban, y Sí. cuando se saca la máscara se ve todo ensangrentado. Dije, chao, me pegaron un tiro en la cabeza. Se tocaba y no tenía nada, y era la sangre del compañero muerto que había dejado la máscara de noche totalmente ensangrentada. Mira Y vos. me contó una cosa, una sola cosa, que fue un mandato cuando yo piso Malvinas en 1982. Me dice, mira, yo iba caminando para la guerra, me se llevó una estampita de San Vicente, el santo del pueblo de él, con este amigo de él, ¿viste? Y el amigo, iban caminando y se pone a llorar. Dice, tengo miedo que me maten, tengo miedo que me maten, tengo miedo que me maten. Y mi abuelo dice, no tengas miedo, no nos va a pasar nada. Él estaba de novio, ¿viste? Ni tal, estaban los dos de novio. Nos vamos a encontrar con nuestras novias, quédate tranquilo. Y el amigo no paraba de llorar. Me cuenta que viene un avión de frente, tira un par de bombas, mi abuelo se tira a la derecha y el amigo a la izquierda. Pasa el avión, dice arriba, a levantarse, se levantan y ve que el amigo no se levanta. Lo mira y le había pegado una esquirla en el estómago y lo había matado. Mm. Me dijo, nunca pienses que te vas a morir o pienses negativamente en la peor situación de tu vida. Y ese fue cuando piso Malvinas y siento el viento de Malvinas como alfileres que se me clavaban en la cara. Dije, yo de acá vuelvo. Eso me lo dijo mi abuelo hace 2 años atrás. Qué bárbaro. Qué pie para la historia, tremendo. Sí, sí, mirá, una de las pocas veces que lo cuento, porque mirá que he tenido un montón de charlas, he tenido miles de preguntas, y la primera vez que me preguntan si no había tenido nada, nunca me hubiera imaginado lo que me iba a pasar. Obviamente que no me lo hubiera imaginado, sin Claro, lugar a dudas, pero sí que fue como un mandato, ¿viste? claro. Y bueno, acá lo veo a mi abuelo, lo tengo colgado en un cuadrito con su uniforme de carabinero y con su diploma de caballero italiano, al Sí, lado del mío, firmado por el Senado Dualde y por el presidente de la Cámara de Diputados Pierri, en ese momento uno claro, de los certificados más importantes que tenemos, que es del Congreso de la Nación. claro, seguro. Imagino en la escuela secundaria en tus tiempos, Ariel, cuando el tiempo del sorteo para la colimba.
Sí, sí, bueno, una situación también bastante particular. Yo soy de ese abuelo asturiano que entró a los ferrocarriles ingleses en la década del 30, tercera generación de ferroviarios. Ahora armamos un grupo muy interesante de la mano de Ariel Escolari, un basquetbolista que tuvo un desempeño bastante trascendente. Hemos armado un grupo de veteranos de guerra ferroviarios y somos como 30 o 40 que ya estamos conectados, contando cada uno sus anécdotas, ¿viste? Mira. Y yo entré al ferrocarril de hinchapelota que era por mi tío, que no tenía hijos, el hermano de mi viejo, y que yo era, y él para mí fue una guía en mi vida, el hermano de mi viejo, también socialista, un tipo luchador que me inculcó determinados valores que gracias a Dios los llevo hasta hoy. Y quise entrar al ferrocarril cuando tenía 16 años. Yo estaba cursando la secundaria en un colegio industrial para ser maestro mayor de obras. Mi viejo me quería matar, me dice, bueno, vas a terminar la secundaria, a mí me gustaba ser muy independiente económicamente. Con mi tío criábamos chinchillas en la década del 70, lo cual me terminó ayudando en forma determinante en Malvinas, después te voy a contar por qué, criamos las chinchillas, algunas se morían, entonces le teníamos que sacar la piel, las comíamos en escabeche, y entré al ferrocarril a los 16 años cuando estaba terminando cuarto año de la escuela secundaria. Terminé quinto año trabajando, terminé sexto año trabajando, y en ese sexto año el famoso, que decís vos, sorteo para la colimba. Sí. Colimba que hay que diferenciar, ¿no? Que a mí me queda cada vez que tengo la oportunidad. Y me dice, los colimbas que fueron a Malvinas. No, no, los colimbas fuimos acá, en territorio. Claro. Colimba corre, limpia y barre. A Malvinas, yo y muchos de mis compañeros fuimos como soldados. Sí. Ahí, para nosotros, se había terminado el corre, limpia y barre, ¿viste? Ahí Sí. nos enfundamos en la herencia del uniforme de los soldados de San Martín, de Belgrano y de Güemes, y tuvimos el privilegio de ser una de las pocas generaciones que tuvo la oportunidad de defender la patria con las armas. Tal Así cual. que sí, último año, sorteo 760, chau, adentro, ejército, dije yo, ¿viste? Y todo lo que significaba eso, ¿viste? Que uno al principio lo vivía con cierta bronca por la interferencia con una carrera universitaria que podía entregar. En la época de Menem, sintiendo de que bueno, que estaba bien, que se termine el servicio militar, y después ahora de 40 años dándonos cuenta lo importante que es el servicio militar que fue para nosotros y lo Sí. importante que sería hoy el servicio militar para muchas generaciones. Yo también soy de la época de la colimba, más acá en el tiempo, pero también conozco todo lo que rodea al servicio militar, desde lo previo, del sorteo, durante y lo posterior. Y tal vez un poco por eso hoy estamos charlando también, Ariel. Claro, sí, a ver, yo no puedo dejar de evaluar críticas a lo que fue el servicio militar en la década mía del 80, porque yo he tenido la oportunidad por mi trabajo, yo tenía una empresa de envases flexibles que por las características que tenía que viajar a Europa cada 2 o 3 años y aprovechaba para recorrer muchos países. Cuando vos ves la instrucción militar que se recibe en países como Finlandia, como Suecia, como Suiza, era totalmente distinta a la que recibamos nosotros acá en la Argentina, ¿no es cierto? Y eso es quizás un poco la crítica que uno tendría que hacer. No era una instrucción militar que estaba prevista para la defensa de la patria, es decir, Argentina tuvo su hipótesis de conflicto seria con Chile por el canal de Beagle, en su momento con Brasil, pero convengamos que los ciudadanos éramos convocados, estábamos un año haciendo el servicio militar, recibíamos una instrucción militar básica, y tenía muchas cosas buenas como era la nivelación. Nosotros éramos de Claro. Cava, teníamos gente que venía del interior, que algunos chicos no sabían leer y los terminaban de alfabetizar, tenían problemas odontológicos y se los solucionaban, Claro. tenían problemas médicos y se los revisaban. Y después tenía, bueno, como en el caso mío, viste que yo terminé siendo, por conocido o un conocido, el chofer de la esposa de un teniente coronel de logística, viste, y era un dandy, andaba manejando con guantes, viste, un Ford Taunus de aquella época 0KM, y bueno, digamos que eso con instrucción militar mucho no tendría que ver, pero bueno, era un poco la realidad de la Argentina, con una interrupción de un gobierno civil por un gobierno militar, los militares que en muchos casos creían que el colegio militar era el inicio a la carrera a ser presidente de la nación, y bueno, esas son las consecuencias que nos han llevado a que un país que ha sido uno de los más importantes del mundo desde 1890 hasta 1930, hoy estemos tan lejos de todo, ¿no? Ariel, ese 760, ¿a dónde te llevó? A ejército, ¿Y a qué unidad? cerquita, viste, de irme para Marina, porque los últimos eran para Fuerza Aérea, me Fuerza parece, Aérea, sí. ejército, cuando me presento y cuando te piden los datos, informo que soy maestro mayor de obras, me destinan a la Escuela de Ingenieros en Campo de Mayo, que Ajá. son la zona de institutos militares,
y un arma que es hermosa, que es fuera de serie, que tiene que ver justamente con la técnica y que remonta sus orígenes a los soldados que además de tener habilidad para manejar las armas, tenían habilidad para manejar las herramientas. Por eso nuestro primer nombre o viejo nombre de zapadores, ¿no? Soldados Claro, que andaban con la herramienta en la espalda para hacer trincheras y demoler muros o para abrir caminos para que camine la infantería, ¿no es cierto? así es. Así que la historia de los zapadores arranca desde los inicios de los ejércitos de los persas, donde había que preparar hombres que allanen el camino a las tropas que iban a entrar en combate, y también finalmente eran los hombres que también entraban en combate, el zapador. Con el inicio de la Revolución Industrial en 1820, 1830, la construcción de los ferrocarriles, la utilización de los explosivos como elementos más generalizados, la construcción de puentes móviles y demás. Bueno, persas, romanos construyendo puentes para ampliar el imperio, terminan en tropas de zapadores que, como era lógico, y no puede ser de otra manera, San Martín es el primero que los crea en el regimiento de graneros a caballo, previendo su cruce de los Andes, sabiendo de que necesitaba este tipo de hombres zapadores. Y bueno, y hasta llegar a nuestros días, que hoy en la guerra ultramoderna las tropas de ingenieros siguen siendo de las más importantes, ¿no? Tan antigua como la historia misma de las guerras, pero con menos prensa, digamos. Exactamente, Fernando, das en el clavo. Cada vez que yo tengo la oportunidad, digo exactamente eso. Somos de los que tenemos menos prensa, pero bueno, vos fijate que el lanzamiento del misil Exocet, que seguramente llegaremos en algún momento de esta entrevista, no se utiliza como elemento de aprovechamiento de capacidades tecnológicas por la Armada, que es la que fue el cerebro de este lanzamiento, y lo hago yo desde un lugar de soldado que fui un engranaje para que ese sistema funcione, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, si no hay prensa, nosotros estamos para, por lo menos, no necesitamos vender nada del cuerpo de ingenieros, pero sí por lo menos que quede claro la importancia que tiene para los países tener este tipo de fuerza armada y capacitada. Y más allá de la historia de ser el chofer de guantes blancos en el Taunus 0 km, ¿cómo fue tu capacitación, tu instrucción en la colimba? Básicamente, viste, empezar a tener el mejor estado físico de mi vida, viste, 45 días encerrado, cortando el pastito alrededor de los árboles de la Ruta 8 en Campo de Mayo. Después atrás teníamos un lago donde armábamos los puentes, donde se practicaba la construcción de puentes móviles, flotantes, y correr alrededor de ese lago para estar en un estado físico impecable. Después ir al polígono de tiro, disparar armas de fuego por primera vez, entender el tema de funcionamiento, de cómo armarla, de cómo desarmarla, y no mucho más que eso. Después, dentro de la Escuela de Ingenieros, teníamos 3 compañías. Una que era la compañía de demostración, que era la que se encargaba de armar los puentes, a los cuales nosotros le decíamos la compañía de los pizarrones, todos negros y cuadrados, porque eran los que tenían quizás la capacitación más limitada, tipo escuela primaria solamente completa y demás. Después estaba la compañía de servicio, que era la que se dedicaba a todo el tema de depósitos, arsenales, alimentos y demás. Y la tercera, que era la que yo pertenecía, que era la comando, que era la que tenía la instrucción en manejo de máquinas, ya sea camiones, máquinas viales y automóviles convencionales. En esa compañía es a la que yo me incorporo, y después de esa breve instrucción militar de 45 días, a trabajar de chofer de la señora del teniente coronel. Y así, pasando la bárbara, yo me incorporé en febrero de 1981, en marzo, mediados de marzo, ya estaba en mi nuevo destino, que era la compañía de ingenieros de agua, una Ajá. compañía chiquitita que estaba al lado de la escuela de ingenieros, donde había algunas casas de oficiales donde yo tenía mi residencia, digamos. Me iba todos los días, cruzaba por atrás del río Conquista, me tomaba el sargento Barrufaldi el ferrocarril Urquiza, me bajaba en la estación Lynch, en General Paz, y de ahí el 28 hasta mi casa. Así que la venía pasando bárbaro, pero era el cuarto chofer. Y el cuarto chofer con algunos problemas con el teniente coronel, que me tenía entre ojos por cuestiones, no sé, de carácter, personales. No puedo ahondar en más detalles. Conclusión, se fueron los 3 choferes y quedé yo para cubrir todas las funciones del departamento de logística, que era mi jefe. La esposa se va a Mar del Plata, yo me hago cargo de ir y venir de un departamento que se estaba arreglando en la zona del centro de Buenos Aires. Paso por la casa de mi mamá a comer, en Versalles, y me encamino a Campo de Mayo.
todavía no estaba construida la autopista del oeste, la Gaona, estaba la vieja Gaona, y en Gaona y Vergara, Choco. Y Choco feo, le pegó un Taunus verde, de casualidad yo con un F100, V8 naftera, que era de la Ford. Nosotros en la Escuela de Ingenieros le hacíamos la seguridad a la Ford, otro tema particular que no da para dar demasiados detalles, y la rompí feo, destrucción casi total. Cuando se entera el teniente coronel que quería mandar al calabozo 30 días, yo tenía muy buena relación con todos los oficiales, yo chocó una camioneta, no lo puedes meter adentro de un calabozo, me estaban sacando los cordones, el cinturón, todo, me dijeron 30 días preso, listo, 30 días preso, no he dicho nunca guardia. En esos 30 días, día por medio guardia, hice 15 guardias en 30 días. Y volvió mi jefa, y cuando volvió la jefa se me levantó el estado de prisión. Ella era febrero, ella se incorporó a la clase nueva, la clase 1963, mi teniente coronel, muchas gracias, nos vamos de baja. Dejamos la ropa de soldados, yo nunca había tenido ropa verde, siempre andaba de civil, me habían dado la ropa verde para hacer las guardias. Dejamos las guardias y el día 15 de marzo, un día antes de mi cumpleaños, y el 16 de marzo, nos fuimos de baja. Volví, recital de Queen en Vélez, temblaba la tierra, no me lo puedo olvidar nunca, lo que era escuchar We Are the Champion cuando me bajé a 7 cuadras sobre General Paz del 28. Dije, bueno, a disfrutar de mi vida civil nuevamente. Y nos dicen, día viernes 2 de abril, te retiran el DNI. Para explicarle quizás a algunos de la audiencia, algún chico que no entienda que había que ir a buscar el DNI, era una libretita de papel donde te ponían un sello y te decían que habías cumplido el servicio militar obligatorio. Sí. Yo me había comprado en aquella época lo más avanzado tecnológicamente, que era un radio reloj despertador, y me puse el despertador a las 6 de la mañana porque quería ir tempranito a las 7 a buscar mi libreta y reincorporarme al ferrocarril, que ya me habían ascendido, ya era personal de dirección por haberme recibido maestro mayor de obra, y me levanto con la marcha Malvinas. Chao. Justo hoy estos tipos se designan recuperar Malvinas. Y ahí, viste, me invadió un sentimiento de decir, bueno, mi mamá asustada, vamos a ir, pero por supuesto que voy a ir, le digo, tenés cuidado con lo que haces, tenés cuidado con lo que decís, y ya me subí al 28, después a la Atlántida, que es el 51, que lo tomaba ahí en San Martín, para llegar a la puerta de la Escuela de Ingenieros, y ya veías el fervor de la gente, viste, con banderas en la calle, con las radios que dejaban de pasar música en inglés y empezaron a pasar música en castellano. Y llegamos al cuartel y dijimos, bueno, acá estamos, habíamos quedado 25 soldados, nada más, de la clase 62. Galtieri era presidente y había sido director de la Escuela de Ingenieros, había sido jefe del área de ingenieros. Se designa una compañía para viajar a Malvinas, pero solamente con soldados de la clase 63. Y planteamos nosotros de que se iban a llevar vehículos, palas frontales, retroexcavadoras, una prueba PIH, soldados de la 63 tenían 45 de instrucción. Claro. Nosotros nos queríamos incorporar. Y no nos quisimos incorporar, y tengo que ser totalmente honesto, ¿viste? Por un sentimiento patriótico y defender la patria, sino por la omnipotencia que sentís a los 19 años, decir, yo quiero estar en el lugar de la historia, yo no me quiero quedar más adentro del cuartel, hace 15 meses que estoy. Y así, en forma voluntaria, como los 25 que habíamos quedado, éramos los que teníamos 10.000 días de presos en total, éramos los más quilomberos, porque se iban yendo los más buenos para adelante. El jefe de la Escuela de Ingenieros dice, mire, con una condición, preséntese en voluntario, yo no voy a llevar gente de la calaña de ustedes, de los quilomberos que son, a la fuerza para que me generen un quilombo a 6.000 kilómetros de acá. Y de los 25, 19 dimos un paso al frente y nos incorporamos a la compañía de ingenieros 601, que se formó exclusivamente para ir a Malvinas, y cuando volvimos de Malvinas se disolvió. ¿Y eso fue en los primeros días del mes de abril, inmediatamente de acontecido la Operación Rosario? Exactamente. Aparentemente no hay ninguna confirmación de lo que te voy a decir escrita, pero en el plan original que sí estaba escrito, que era el D+5, es decir, recuperar y a los 5 días que vuelvan todas las tropas, que efectivamente fue así, las brigadas de Infantería de Marina, el jefe de la Brigada de Infantería de Marina, mi amigo el capitán de fragata Pita, se pelea con Buser porque se quiere quedar de Malvinas, y se escucha, me cae un plan que nos tenemos que volver todos. Y esta compañía, nuestro ingeniero, iba a ser uno de los pocos grupos de soldados que iba a permanecer en Malvinas a partir de este plan que era al día 5 de la recuperación, que vuelvan todas las tropas y dejar un pequeño grupo de presencia en Malvinas. Sí. Ahí empezó a cambiar todo, no solo nosotros llegamos el día 10, empezó a llegar de todo, clase de personal, obviamente fundamentalmente de ejército, ¿viste? Malvinas tiene la particularidad de que en 1982
recibimos el certificado de veterano de guerra menos de 12.000 personas, 11.000 y pico de personas, que éramos 10.000 de ejército, unos 1.500, 1.700 de la Marina y unos 200 y pico de la Fuerza Aérea. Hoy, por esas cosas de la vida, somos 24.000. Sin palabras. Ariel, ¿cómo fue el despliegue de la compañía de Ingenieros de Combate 601 desde el origen de la unidad, o sea, desde que se formó hasta que llegaron a las islas? Y me contabas muy de pasado hoy cuando bajaste del avión en las islas. Contame algo más de eso. Bueno, la primera gran y grata sorpresa que tuvimos en la Escuela de Ingenieros es que íbamos a ser más o menos unos 180 hombres, 150 soldados, 30 suboficiales y oficiales, y hicimos el primer contacto con gente de vialidad, que eso a mí me encanta siempre rescatarlo, ¿no? El ingeniero Gafuri, de Vialidad Nacional, Marrone, Cogor, no me voy a olvidar nunca los apellidos. Marrone, un tipo con nosotros 20 de 55 años. Máquinas que empezaron a venir para cargar de la empresa Kion, empresas privadas que aportaban la maquinaria vial. Yo, que en el ferrocarril la máquina vial me la conocía de memoria porque yo estaba especializado en construcción de vías. Y entonces la compañía de demostración, que fue una de las tres que yo te había comentado que había en el Escuela Ingeniero, sí, la mandan entera y la dividen en 3 secciones. Nosotros, los 19 al patíbulo, éramos parte de la compañía comando con algún agregado de la compañía de servicio para lo que era el tema de comedor y cocina, sí, separados y con muy poco interdiálogo, porque en definitiva esas 3 secciones tenían 3 jefes, y yo en mi libro, consciente de lo que veía habitualmente en el ferrocarril, que era un organigrama que decía, bueno, este es el gerente, después viene el jefe de departamento, después viene el jefe de división, después viene el jefe de división, después viene el jefe de oficina y después vengo yo. Digo, ¿quién es el jefe nuestro? ¿Viste? El oficial a cargo. Teníamos un jefe, que era el mayor Etienot, que era conocido mío, era el jefe de inteligencia de la Escuela de Ingenieros, ajá, que lo terminan nombrando jefe de la compañía de ingenieros. El jefe de inteligencia, vos fíjate que no tenía nada que ver, pero así se armó. Sí, sí. El segundo jefe, que era el capitán, que era mi vecino en la casa donde yo estaba en la compañía de agua, así que lo conocía de memoria. Y en definitiva, de los 6 oficiales que llevó la compañía de ingenieros, había un oficial que era Carlos Montanari, la rata, que le decíamos nosotros, que era teóricamente nuestro oficial a cargo. Entonces, la demostración dormía en su cuadra, nosotros dormíamos aparte en un galponcito, agarramos un jeep, nos fuimos a San Miguel, nos compramos un montón de cerveza, nos compramos 3 o 4 pizzas, hicimos, hola muchachos a la guardia, enseguida volvemos, porque disponíamos de la llave de los vehículos, nos hicimos la cena de despedida y a la noche, el día 8 o 9 de la noche, nos fuimos a dormir con 2 o 3 cervecitas encima y a la mañana, a las 6 de la mañana, todo el mundo arriba a prepararse para ir a la movilización. Se fue demorando, conclusión, llegamos a las 11 de la noche, recién a subir, nosotros dando vueltas y manejándonos en la Escuela de Ingenieros como dueños, subimos todos a Unimog y de Campo de Mayo a Palomar, y de Palomar en un primer avión, un grande, un tipo 747, que de Palomar nos lleva hasta Río Gallegos. Ahí bajamos, lo primero que a mí me causa gracia, que yo lo pongo en mi nuevo libro, cuando subimos al avión, y digo, che, ¿esta qué clase es turista menos? Que no tiene ni asiento, que no tenemos que sentar en el piso, le habían sacado todos los asientos a los aviones, claro, para poder llevar más cantidad de soldados, para poder transferir el peso del asiento a ser humano, ¿no es cierto? Sí. Y así llegamos a Río Gallegos, en uno más chiquitito, en un 707, que era el avión que podía llegar a aterrizar en la corta pista del aeropuerto de Steinland, ya por suerte denominado aeropuerto de Puerto Argentino. Salimos, como te decía, a las 11 de la noche de la Escuela de Ingenieros, esperamos el avión, tipo 1 o 2 de la mañana nos subimos, habremos llegado a Río Gallegos 4 o 5 de la mañana, a las 6 habremos embarcado de vuelta y a las 7 de la mañana, con las primeras luces, aterrizamos en Tierra Santa, como le digo yo, en Malvinas. Y bueno, lo que te dije hace un rato, ¿no? La primera impresión cuando bajé, el viento, tac, viste, pegándote como alfileres, tiqui, tiqui, tiqui. Era un día frío, pero no fue de los peores, viste. Uh-huh. Pero nublado, una sensación de lugar inhóspito, ¿no es cierto? Claro. Y empezando con la incomodidad de un bolsón de marinero donde llevamos todas nuestras pertenencias, que era totalmente incómodo, nada que ver con una mochila, sí,
tenías que acomodarlo en el lomo como puedas, pero viste, como éramos ingenieros, lo primero que hicimos fue secuestrar un viejo camión Bedford de 2 tiempos, que estaba en un lugar donde yo después termino como destino, que era el PATA, Plan and Transport Authority. Tiramos todos los 100 y pico de bolsones ahí, hicimos 2 viajes y caminamos los 6 kilómetros que hay desde Puerto Argentino hasta nuestro lugar de acampar, de vivac, al final de Puerto Argentino, en los depósitos de la aduana, muy cerca de Movibrook, donde estaban los Royal Marines. Sí. Y caminamos esos 6 kilómetros tipo procesión, livianitos de equipaje, porque íbamos sin este peso de los 25 o 30 kilos que pesaba el bolsón portaequipos. Y bueno, y yo ya de movida admirando el paisaje, ¿no? Una cosa extraña, ¿no es cierto? Las casas inglesas que para mí eran tan familiares, la construcción de tipo inglesa, lo que más me llamó la atención, la resistencia de los kelpers a manejar por la izquierda y seguir manejando por la derecha, como era su costumbre, que yo la tenía incorporada porque poca gente se da cuenta, pero los ferrocarriles argentinos siguen andando por la derecha como los ferrocarriles ingleses, como el subte acá en la ciudad de Buenos Aires. Nunca nos animamos a darlo vuelta. Y bueno, caminando, viendo, viste, las construcciones, a mí me encantaban. Y llegamos a unos depósitos que son medios caños, viste, con las chapas dobladas en toda su extensión, como haciendo como un semicírculo, y ese termina siendo nuestro primer lugar de asentamiento en Malvinas. ¿Y las primeras tareas, las primeras misiones que tuvieron ustedes, en qué consistieron? Acá pasó algo que fue determinante. A los pocos días, inmediatamente después del 2 de abril, se decide la carga de todos nuestros insumos de guerra en 2 barcos. Entre ellos, uno de los más importantes, la pista de aluminio para alargar la pista de aterrizaje de Puerto Argentino para que puedan bajar los aviones cazas. Sí. Los únicos aviones que podían descender en la pista de Puerto Argentino eran los Boeing 707, los cortos, los Fokker de la Fuerza Aérea y de la Armada, y los Hércules. No podía bajar otro avión. Entonces, una de las primeras misiones que teníamos con la gente de Vialidad, que se incorporó a nuestra compañía y vino con nosotros, era el alargamiento de la pista de Puerto Argentino. Sí. El barco llega heroicamente a los 2 o 3 días que habíamos llegado nosotros. Era un barco de gran calado que no pudo entrar a Puerto Argentino, y cuando empezamos a bajar las cosas casi hacemos mierda todo el muelle de madera. Bajamos la pista, usamos la pista para poder apoyar los contenedores y empezar a bajar las máquinas viales, los camiones y la pista, que estaba la mitad. La otra mitad se produce una cobardía inigualable. Los barcos de Elma venían con 2 capitanes, uno civil y uno militar. El militar fue, después de años, muy amigo mío, el capitán Llanuso, que falleció lamentablemente hace un par de años. Y cuando sale de Puerto Deseado, no sé si lo sabrás, fue atacado en forma equivocada por nuestro héroe, el Comodoro Carballo. Le entra una bomba que no explota, la atan, la zunchan a la bomba y vienen con la bomba adentro del barco. Y cuando se entera el del Santa Fe, le pega la rada de Puerto Deseado y lo rompe. Y entonces nos quedamos sin la mitad de nuestras cosas. Le faltaba material para la pista, le faltaban insumos y maquinaria. Y nos faltaron municiones, y nos faltaron máquinas. Nosotros teníamos toda una preparación para operación de ametralladores 1270 que nos las habían mandado. Y la pista no se pudo alargar, y lo que intentó uno de nuestros primeros aviadores caídos en combate, lamentablemente por fuego propio, García Cuerva, que tuvo un homenaje hace muy poco de origen de Dolores, sí. Intentaba bajar el Mirage en Puerto Argentino y lamentablemente le hubiera sido prácticamente imposible por la distancia, pero lamentablemente lo abatimos ante la falta de información con fuego propio. Así que con lo poco que nos quedó, empezamos a armar todo lo que arman los ingenieros, que es el tema de los campos minados, para cubrir determinadas zonas donde preveíamos un posible desembarco, que fueron en los alrededores del puerto, en los alrededores de Península Camber, donde estábamos nosotros, y nos duró poco tiempo la cantidad de minas y de explosivos que teníamos para colocar, y cuando los terminamos de colocar todos, en especial los soldados de la clase 63, se dividieron en 3 secciones, estaban divididos en 3 secciones que hicieron la defensa del último anillo de defensa de Puerto Argentino. Uh-huh. Ellos hicieron un laburo muy importante en la voladura del puente Fitzroy, que el 8 de junio determinó que fue el día más negro de la flota, porque no pudieron desembarcar y quedaron encajonados, y la Fuerza Aérea le produjo un daño inconmensurable. Sí. Y nosotros básicamente nos dividimos en 3 grupos para cubrir 3 lugares estratégicos. Uno era la usina eléctrica, otro era la planta potabilizadora, y otro era el lugar donde me tocó ir a mí,
el PATA, el Plan Transport Authority, un lugar muy particular en el puerto, en la rada de Puerto Argentino, pegado a la postura naval Malvinas, que era el lugar donde se reparaba mecánicamente todo. Malvinas, al tener 1.500 habitantes, un poco menos que los que tiene ahora, no daba para tener un taller mecánico privado, ni una gomería privada. Entonces, el gobierno colonial había instalado un taller con tecnología de última generación. Cuando yo llegué, para mí eso era Disney, un CNC, un Centro de Control Numérico, en el año 1982, que solamente lo había visto en revistas, en donde se hacían las reparaciones de todos los vehículos de la isla y además reparaciones a los barcos que llegaban a Malvinas en trabajos de pesca. Entonces ese taller lo tomamos nosotros y quedamos a cargo de reparar los vehículos de las 3 Fuerzas Armadas, el mantenimiento de las máquinas viales y, algo que a mí me entretenía muchísimo, repararle los vehículos a los kelpers. Ajá, dato no menor. Dato no menor. ¿Qué hacíamos? Le sacábamos los vehículos a los kelpers, como todos un día en la turba, todos los Jeep Mercedes, que era una belleza acá, Sí. y algunos Volkswagen, que eran casi semianfibios, una maravilla, se hundían en la turba, se hundían, no podíamos circular en la turba. Lo único que circulaba en la turba eran los Land Rover. ¿Por qué? Sí. Porque venían construidos con una aleación de aluminio, entonces tenía una relación de peso-potencia que no los hacía hundir. Entonces, se los sacábamos a los kelpers, se los entregábamos a los comandos. Con Rico tuvimos un montón de charlas y de quilombos y de cosas para contar, de la compañía de aquel momento Teniente Fernández, para que hagan incursiones detrás de las líneas después del desembarco inglés. Y volvían hechos percha. Y nosotros, en ese taller que estaba en el medio del puerto, sacándole las cubiertas rotas y poniéndole una cubierta nueva, tratando de enderezarle los guardabarros cuando le pegaban unos saques contra las piedras que quedaban abollados, y en el medio los Harrier que nos pasaban por arriba y nos cagaban a tiros. Claro. Carajo, le estoy enderezando yo a estos tipos del auto y me están cagando a tiro con los aviones. Y vos sabés que yo iba a entregar el vehículo y les hacía firmar al kelper, el capitán Dorrego, que era el jefe de obras públicas, me daba plata y me decía, bueno, el auto nos lo llevamos 36 horas y le pagamos plata de hoy 15.000 pesos, que era el valor hipotético de un alquiler de un auto, ¿viste? Y el kelper me firmaba y yo me volvía al centro, nosotros estábamos a donde ya no había más ciudad casi, y le dejaba el coronel Dorrego la orden firma. Digo, mirá vos las boludeces que me hacen hacer en medio de los bombardeos, ¿viste? Claro. Y resulta que un día Alejandro Amendolara, un historiador muy reconocido a nivel nacional e internacional, que hizo todo un artículo sobre el lanzamiento del Exocet y demás, me dice, no, vos sabés que lo que hiciste no era el pedo, Ariel, yo te voy a contar una cosa que me muestra la documentación. Después de 1982, 1983, hay una reunión en la ONU pedida por los ingleses, hablando de los malos tratos y de vejaciones que habíamos llevado adelante los soldados del ejército argentino con respecto a los kelpers, a los ocupas. Entonces, una de las cosas que pasó fue que, entre las cosas que nos pudimos llevar, esa caja con todos esos recibos se cargó en el Shewin, en el barquito, y fue al Bahía Paraíso. Y esa caja con todos esos recibos firmados llegó a la Argentina, llegó acá, al continente. Vino de la Argentina, de Malvinas, y llegó al continente, ¿no? Para hablar con propiedad. Sí, sí. Y en esa reunión, Inglaterra, kelpers, diplomáticos argentinos y un diplomático soviético como tercera persona para ser testigo de los casos. Entonces declara uno de los kelpers. Dice, no, a mí me llevaron el auto y me lo devolvieron todo maltratado después de 2 días. Y además a mi vecina, a la señora Ingrid, le mataron un pato, se lo pisaron y no pudo ella comer porque era el pato que le servía para la comida de la semana. Y el representante argentino empieza a agarrar los papelitos. ¿Cuál es su nombre? Smith. Mire, ¿esta no es su firma? Sí, usted no recibió, ponele, $300 por el uso de su auto. El tipo mira la firma de él. ¿Y usted cómo se llama la señora? La del pato, mire, esta es la firmación del pato. Acá le pagaron, ponele en plata de hoy, 1.500 pesos por el pato que le pisaron. Bueno, dice, está bien, sí, esta es mi firma, dice el kelper, pero yo firmé apuntado por una pistola. Y el soviético, ruso, me contaba Mendola, pesaba 120 kilos, se empieza a descostillar de la risa. Y el inglés de Londres, dice, discúlpeme, ¿usted de qué se ríe? ¿Sabe qué me río? Le dice el soviético, es la primera vez que veo un pirata inglés que para agarrar plata necesita que lo apunte con una pistola. Y ese es una de las batallas ganadas que tenemos en Malvinas. Claro. El comportamiento que tuvimos con respecto a ocupas, a los habitantes ilegales que tienen las islas.
Muy buena anécdota, muy buena referencia, que también tiene que ver con la importancia de la historia, ¿no? ¿Cómo es la historia puntualmente del último Exocet, esa situación tan particular que te tuvo como protagonista, Ariel? Una situación que tiene que ver y que yo lo destaco permanentemente, a mí me encanta ir a los colegios. Por eso, después de haber escrito mi libro, un libro de 260 páginas, donde yo relato día por día las cosas que me pasó, relato las cosas 30 años después, ¿no? Para poner un parámetro entre lo que uno vive en situación de guerra y Sí, lo que se vive en la sociedad, que uno no lo percibe. A partir del 1 de mayo, como te decía, los barcos ingleses se acercan a la costa de Malvinas, la Fuerza Aérea tiene su bautismo de guerra, los buques ingleses, entre ellos el HMS Glamorca, se ponen frente a las costas del puerto argentino, a la altura de los puertos, y se empieza a cañonar. Aparece la Fuerza Aérea Argentina y les pega un saque de madre de día. En mi primer libro incorporo unas 20 o 30 cartas de un marino inglés llamado David Thinker, que a mí me conmocionó mucho, murió en el impacto del Exocet que lanzamos nosotros el día 12 de junio. Yo ese libro lo encontré en Inglaterra, recopila el padre de las cartas, y las cartas son maravillosas, unas cartas en contra de Thatcher, en contra de la política, reconociendo el valor de nuestros soldados. Y una de las primeras cartas es la que cuenta él. Dice mi comandante que los aviones argentinos no nos pueden atacar y yo estoy tirado acá en la pista del helicóptero y veo cómo me pican las balas a muy pocos metros, y estos tipos aparentemente cuando vuelven se caen al agua porque no tienen forma de repostar combustible, no sabían de que cargábamos combustible con los Hércules en el aire, ¿no es claro. cierto? Entonces tenemos ese bombardeo diurno, y después ese bombardeo, después de esa paliza que le pega a la Fuerza Aérea, no vuelve más de día y empiezan a venir de noche, sistemáticamente todas las noches. Sí, Entonces, de día nos comíamos el ataque de los aviones y de noche el bombardeo naval. Entonces, en uno de los vuelos se traen los cañones Softmax, unos sí, cañones muy importantes, pero de una distancia máxima de alcance de 20 kilómetros. sí. Los barcos, cuando ven ese ataque de los Softmax a 20 kilómetros, se corren a 25, y ya con los Softmax no podíamos hacer nada. Y entonces se plantea la posibilidad de traer misiles como defensa costera. Pero ¿qué pasa? Misiles no existían, lo más avanzado en misiles eran los Exocet, y los franceses que los inventaron, los diseñaron para ser lanzados desde aviones o de barcos. La genialidad o la capacidad argentina hizo de que el capitán, en aquel momento almirante Pérez, también lamentablemente fallecido, traiga de un barco los misiles Exocet AM-38 y en tierra genere las mismas condiciones que tenía el barco, que básicamente eran 4. Una plataforma de lanzamiento, construirla, una computadora móvil que era la que daba la información al misil, porque la información recibía información en bytes y la devolvía para verificar la precisión del lugar de la distancia y las coordenadas del blanco, un radar para ubicar el objetivo y cargarle la información al misil, y un grupo electrógeno de 440 volt, una corriente rarísima, que encuentran un equipo Siemens del año 1940, que eran los usados por los alemanes, comprados como chatarra de guerra para los reflectores durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Todo eso nos avisan un día 1 de junio que lo teníamos que ir a buscar al aeropuerto de Puerto Argentino. Nosotros sabíamos qué era, llegó una parte en un Hércules y otra parte en otro, enganchamos todos esos catafalcos que pesaban más de 6 toneladas, porque venían los misiles aprobados en unos cartones, la plagan para lanzamiento en otro, los gabinetes de una computadora, imagínate, en 1982 era un ropero, Tremendo. esa computadora móvil que había armado el capitán de fragata Pérez, y el grupo electrógeno Siemens, ¿viste? Y cuando preguntamos, no, esto es un misil, es un arma secreta, se llama ITB. Ah, mira vos, ITB, bueno, ¿a dónde va? A la postura de Malvinas. ¡Wow! Zafamos, enfrente nuestro, ¿viste? Ujú. Lo llevamos a los altos en medio del bombardeo naval de noche, ¡pum! Y lo pusimos ahí. No, 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 bájenlo, hay que camuflarlo porque no se puede ver, listo, lo bajamos, lo camuflamos, le pusimos red, y al otro día armarlo. Bueno, vamos, vamos. ¿A qué hora quiere armarlo? A las 6 de la tarde, 7 cuando baje el sol. Bueno, ¿dónde? Hooker Point. ¿Dónde es Hooker Point? A mitad de camino del aeropuerto. Ah, perfecto, listo. Cargamos camión, enganchamos todo. Tucutuco, Hooker Point, los acomodamos. Ellos se encargaban de todo el cable y nosotros nos volvimos. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Al otro día, el 2 de junio, se produce el primer lanzamiento. Se enganchan un radar. El misil tenía un rango de alcance de casi 40 kilómetros, 38, 39 kilómetros. Y el radar que teníamos, un radar de tierra, tenía un máximo de 30. Así que nosotros teníamos que esperar que un buque se ponga dentro de los 30 kilómetros. El primer día se puso, se cargó la información, se dio el lanzamiento, y nosotros vimos en la explosión de la tobera, escuchamos, ¿no? Porque estaríamos a 3 o 4 kilómetros, pero el sonido era impresionante cuando explotaba el misil.
además de noche lo vimos porque obviamente todo oscuro. Sí. Cuando lo vamos a buscar, sí, ¿le pegaron algo? No, no, se nos cayó al agua. Uy, la puta, ¿cómo que se cayó? Sí, se cayó, no sabemos qué falló. Bueno, lo cargamos, lo trajimos de vuelta y ahí nos enteramos de que había fallado un componente. Uno de los componentes que había fallado, que podía ser un componente inglés, ¿viste? Ajá. Las plaquetas que tenían eran altamente complejas y había como un capacitor que se cargaba, había que esperar que se descargue y como nos cuenta el capitán Pérez que el primer misil que lanzan falla, no explotan los bulones que abren las tapas, unos bulones explosivos que abren dos tapas metálicas para que el misil queda ya listo y expuesto para que el fogonazo salga para atrás y el misil para adelante, no salió. Cuando vuelven a cargar la información, no había descargado ese potenciómetro toda la información, entonces recibe la información en forma equivocada. La presión de que el barco se les estaba yendo no lo hizo esperar los 45 segundos que tenía que esperar y a los 30 segundos le dio lanzamiento y por eso el misil falló. Claro. Y así hubo que esperar 8 días a que vuelvan los misiles, hasta que finalmente, después de 8 días, vuelven los misiles y volvemos con esa temática, ir a las 7 de la tarde a armarlo y a las 6 de la mañana ir a desarmarlo, traerlo al puerto, camuflarlo. Y 2 días antes del cese de las hostilidades, no había barco que se acerque, habían visto los ingleses, ya confirmado por servicio de inteligencia, había salido un misil con destino a un barco y que se había caído al agua. Sí. Tenían claro que con algo lo estábamos tirando, pero no sabían con qué, porque nunca lo encontraron. Justamente camuflarlo era para que los no les informen. Y después de 3 o 4 días que fuimos a buscar de vuelta misiles al aeropuerto, lo volvieron a armar, el capitán Pérez cargó correctamente la información, y a las 2 de la mañana el misil a 960 kilómetros por hora voló y a los 19 segundos impactó en el HMS Glamorgan. Primera vez en la historia que un misil se lanza de tierra e impacta un buque en alta mar. 14 muertos y 27 heridos. Tremendo. ¿Qué sensaciones habrán tenido los que fueron partícipes de toda la operatoria, ¿no? Tanto ustedes con el armado como aquellos que estuvieron en los detalles más finitos de la carga de los datos y demás cuando percibieron la explosión? Yo te puedo contar esto, que es indescriptible y a veces uno, quizás en forma irrespetuosa, pero no tanto, lo más parecido a un gol de Maradona en un mundial contra Inglaterra. ¿Por qué? Porque todas las noches nosotros, con nuestro conocimiento técnico, habíamos detectado que los ingleses bombardeaban por cuadrícula. Sí. Entonces empezaban en un punto y terminaban en otro. Entonces sabíamos que ese rango de punto medía, ponerle unos 10 kilómetros. Y que empezaba en 0, pasaba de 1 y llegaba hasta 10. Entonces nosotros sabíamos en qué momento teníamos que seguir corriendo, que las bombas se nos venían para nosotros. Claro. Pero las tropas de infantería que estaban en la primera línea y que no tenían esa capacidad de análisis para decir, bueno, estos tipos empiezan acá y terminan acá, las bombas le caían en la cabeza. Claro. Entonces, de día te comían los aviones, los ataques de los Harriers, porque el cielo lamentablemente era inglés, nosotros no lo pudimos dominar, y de noche, la noche también era inglesa, y no podías dormir. Entonces ese día, nosotros vamos de guardia, la noche era pum, pum, pum. Además, la física determina que primero vos ves la luz, que es la que viaja a más de 2 millones de kilómetros por segundo, después viene el sonido, que viaja a 1000 y pico, y después llega la bomba. Entonces todo ese cálculo nosotros lo teníamos ya en la cabeza. Y eso era sistemático, entonces nosotros ya nos llegábamos a dormir con eso, ¿no? Y recibir la alegría de que vos tenés una noche rarísima, totalmente clara, estrellada, la Cruz del Sur brillante, y ver el fogonazo de salida, y a los 19 segundos ver que fugazmente se te ilumina el horizonte, y que paren las bombas. El Glamorgan le estaba tirando al regimiento de infantería 7, me parece, que estaba en Dos Hermanas. El 7 estaba en London. El apoyo del ataque a Dos Hermanas. En London, exactamente. Y para el bombardeo, ¿me entendés? Sí, Tipo sí. como una película, cuando decís corten. Sí. Y una de las cosas que pasaban era que uno miraba mucho las trazantes para ver para dónde venía el quilombo. Y las trazantes empezaron a salir para el cielo, Claro. tipo festejo. Le dimos, tomá, mirá cómo los paramos en una. Fue impresionante, indescriptible, Fernando, indescriptible. Tremendo, me imagino. Después de esa noche quedó poco tiempo en cuanto a las acciones, porque estaba muy cerca ya de lo que fue el cese del fuego. ¿Cómo siguió la actividad para ustedes, Ariel? Y vos sabés que cuando viene nos queda un misil, y ese misil lo estábamos programando para lanzarlo desde la rada de Puerto Argentino, Ajá. para el lado de Movibruc.
Y lamentablemente la grúa, la PIH Omega, que era la que operaba, lo que operábamos nosotros para montar y desmontar el misil, la fatigamos de trabajo, tal vez así que el 25 de mayo, por un error del operador que le dio tanto arranque, quemamos el burro de arranque de la PIH Omega, que tenía un motor Cummins que por suerte le pudimos afanar, nos metimos por una ventana de la Falkland Island Company y le sacamos el burro a un grupo electrógeno que el otro día los kelpers se querían morir porque le daban tic, 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 tic a la llave y no entendían qué había pasado. Con ese burro lo tuvimos que modificar porque no nos consiguieron los agujeros y el 25 de mayo la grúa volvió a arrancar. Entonces, en ese estado precario la grúa trabajó desde el 25 de mayo hasta el 12 de junio de la noche. Claro. El 13, cuando quisimos volver a armar, la grúa no volvió a arrancar. Y ya no teníamos formas de arrancar, no. Imagínate que no teníamos una casa de repuestos de conseguir otro burro de arranque, ¿viste? Claro. Y a nosotros, el día 13, desembarca un grupo de SAS en Cambers, enfrente nuestro, de la costa que estaba a unos 500 metros nuestro, y la infantería de marina. Y nosotros, desde la radio de Puerto Argentino, los cagamos a tiros. Los tipos se vuelven, eso está en un libro que tradujo a Mendolada de uno de los jefes de inteligencia, que los tipos no dicen qué vinieron a hacer. Woodward dice, malditas tropas especiales querían tener su bautismo de guerra y su protagonismo. A mí no me suena eso. La otra era que querían hacer un punto en frente nuestro, en Cambers, para apoyar la batalla que se estaba librando cerca del grupo de transportada 4 en Moby Brook. La tercera hipótesis es que nos venían a hacer mierda nosotros como intentaron hacer mierda en la operación Mikado a los misiles Exocet AM-39. Conclusión, se llevaron unos cuantos muertos y se fueron recontra a tiros, porque Cambers estaba súper bien defendida. Entonces, para nosotros, la mañana del 14 de junio fue una sorpresa total, porque no habíamos entrado en combate, habíamos entrado el día anterior y habíamos tenido un resultado positivo. Además, cuando los gomones venían navegando, lo teníamos al Irisa de enfrente que le prendió todos los reflectores y era viste, era una kermés, era un tiro al pato, claro, tiro al pichón. Claro. Entonces nosotros vivimos la guerra desde ese lugar. Es decir, loco, estos tipos cuando bajan nosotros los cagamos a tiros. Claro, no estamos viviendo la caída de las 2 anillos de protección desde London, Dos Hermanas, Tumbledon, y en definitiva las tropas nuestras, esta sección que te decía de la tropa de ingenieros de la compañía de demostración, quedaron como última línea de defensa de Puerto Argentino. Claro. El día del cese del fuego, ¿qué situación pasó a revisar para ustedes? Al ser ingenieros, ¿tuvieron que quedarse más tiempo o fueron remitidos como prisioneros inmediatamente? Claro, sí, bueno, primero ese 14, nosotros levantamos bien temprano, como todos los días, la bendición que teníamos, levantarnos a las 7 de la mañana y parar a las 6, 7 de la tarde, trabajar 12 horas de corrido, y levantarnos y no escuchar tiros, claro, ya no escuchar explosiones, ya lo que era habitual para nuestra cabeza, que era el bombardeo, el quilombo, el tiro, los aviones volando rasante y demás, no estaban, silencio. Y empezar a ver que venían caminando tropas de los montes hacia la ciudad. Y ahí nos comunican que se había producido un alto al fuego. Y después nos dimos cuenta que ese alto al fuego no era un alto al fuego, era un fin de hostilidades con la rendición de las tropas argentinas. Y volver a ver la bandera inglesa flameando en los mástiles. Dicen que el silencio, una vez que terminan los combates, es tremendo, que es peor que el momento de los tiros. ¿Están así? No te quepa la menor duda, porque psicológicamente, sabes, a mí me costó mucho entenderlo. En la cabeza del ser humano se deconstruye, es decir, para mí era normal ver compañeros que les falta un brazo, una pierna. Yo tuve una crisis muy grande cuando enterramos al teniente de Acharí. Una de las cosas que hacíamos la compañía de ingenieros era abrir las tumbas en el viejo cementerio de Puerto Argentino, que estaba a 300 metros donde estábamos nosotros. Teniente de Achari era el Skyward, el sistema de defensa antiaéreo, sí, que lo engancha un misil antirradar, un Shrek, y mata toda la dotación. El teniente de Achari había venido al taller a poner a punto una de las plaquetas que tenía problemas en el Skyward y estuvo tomando mate con nosotros, y a los 15 días lo estábamos enterrando en pedazos porque lo había desintegrado a la dotación el golpe del misil. Entonces, después de esa crisis, para mí era todo normal, ver compañeros mutilados, ver muertos y escuchar tiros y bombas. El problema es volver a acomodar la cabeza a lo que es lo normal. Claro. Cuando vos te levantás ahí en las flores y escuchás a los pajaritos y a los perros ladrando nada más. Sí, sí. Ese es el gran problema de la vuelta de los veteranos de guerra. Ariel, volvemos a la situación. ¿Quedaron como prisioneros más tiempo que el resto ustedes o volvieron también de inmediato?
al continente. No, la compañía nuestra quedaron unos 15 o 20 hombres. Ajá, Nosotros volvimos 7 días después, el 22. ajá, La mayoría, digamos el 80% de la compañía, sí. volvió y un 20%, unos 20 hombres, quedaron en Malvinas para delimitar los campos minados. ¿Te afectó, como a muchos, lo que se llama la desmalvinización? Sí, profundamente, más que la guerra. Las heridas de la desmovilización, el haber llegado a Palomar el día, no me acuerdo si habrá sido el 20, nosotros volvimos el 18, tuvimos un día en Río Gallegos y después volvimos acá, subimos a un colectivo con las ventanillas pintadas en negro a las 3 de la mañana, ocultados de la sociedad. Digamos, el gobierno militar, yo digo que quiso hacer como un parámetro de lo que fue la guerra interna, la guerra civil, la guerra sucia que tuvo en la Argentina desde la década del 70 hasta el 80, ¿no? La figura de desaparecido. Los tipos no existen. Perdieron la guerra, no hay que mostrarlo. De hecho, llegamos a la Sargento Cabral y nos agarra un tipo de inteligencia y nos quiere decir lo que teníamos que decir. Imagínate, ya nos habíamos transformado en intratables. Y al mediodía estaban todos nuestros viejos colgados de los portones de la Escuela Sargento Cabral, mi padrino, mayor retirado, jefe de la banda de música de granaderos, puteándose con los policías militares. Les pasaron por arriba y nos volvimos a juntar con nuestra familia y con la sociedad. Claro. Y como casi todos, yo 20 años no hablé de Malvinas. Lo tomé como una etapa de mi vida nada más. No canté el himno, Fernando, no canté el himno durante más de 10 años. Yo canté el himno después de volver de Malvinas por primera vez, ¿sabes cuándo? Cuando Charly García hizo su versión. Ese fue el primer himno que a mí me motivó a volverme a parar a cantar el himno. Ya no solo lo canto, me pongo la mano en el corazón, lo lloro, pero me llevó 20 años poder entender qué había pasado con la sociedad argentina. ¿Y qué te disparó el volver a hablar o el empezar a hablar de la guerra? Mi hijo ya no es más el menor, ahora es el del medio. Cuando me contaba, me preguntaba, él sabía que yo había ido a Malvinas y con la PlayStation me preguntaba jugando cómo mataba a los ingleses, si con el botón triangular o con el cuadradito. Y ahí le expliqué que cuando te morías en una guerra no tenías otra vida como él tenía en la PlayStation. Y ellos iban a un colegio inglés, al San Mestre. Y entonces que yo te voy a hacer un videíto. Y con un hermano de la vida que se llama Maxi Benegoni, hicimos ese primer video recopilando historia de Malvinas, de historia en general de Malvinas. Fue un éxito y cuando voy al colegio inglés, el director del colegio inglés me dice que su mejor alumno, su tipo más entrañable, había muerto en Malvinas y que para él un orgullo que yo presente ese video en el colegio, lo cual me llamó poderosamente la atención. Ahí empezó toda una vorágine de empezar a recorrer colegios, a encontrarme con docentes que están altamente comprometidos con el tema de Malvinas, que hacen una maravilla, otros que no, que son una tristeza total, pero son los menos, y de ahí me decidí escribir mi libro, con una vieja libretita que como ferroviario me había llevado, donde me anotaba día por día las cosas que hacíamos en Malvinas, y después como me di cuenta que ese libro era para un adolescente de 260 páginas leerlo pesado, hicimos un tráiler, que se llama Malvinas, el último Exocet, que dura 19 minutos, muy profesional, muy bien hecho, ya tiene más de 2 millones de visitas, lo podés ver, y quiero que tus oyentes recomendárselos para que los busquen en YouTube, Malvinas, sí, el último Exocet, sí. Y ahí me di cuenta de que necesitaba un nuevo instrumento, y ahí decidí escribir una historieta, como los chicos le dicen un cómics, o como los japoneses lo llaman un manga, y bueno, es el nuevo proyecto que nació en pandemia, pero ya estoy preparándome para a partir de este 20 de noviembre empezar a presentarlo en distintos lugares y tratar de armar alguna presentación para el año próximo. Ariel, ¿qué pasó con las chinchillas en Malvinas? Quedó ese tema. Empezó a faltar comida, y decimos, nosotros comer, comemos. Entonces cuando veíamos a las ovejitas lindas pastando por el camino, pum, tuc, oveja al hombro, la mayoría de nosotros de capital. Che, ¿y esto cómo hacemos para comerlo ahora? Déjamelo a mí. Yo peleé de estas chiquititas, tienen que ser más o menos como las grandes. Le enganchaba el talón, le saqué a mi fal el apagallama, el cuchillo, lo afilé bien, tiqui, 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 le saqué la piel, le metí el punito, le saqué toda la piel, le corté donde le habíamos pegado el tiro y salieron todas las tripas rotas. Listo, papá, ya está limpio. Conseguiste 3 palos, prender fuego, que hoy tenemos asado de oveja. Me transformé en el carnicero de la compañía de los soldados de Capital. ¿Dónde aprendiste eso? Me dice uno de los compañeros. Y macho, con mi tío creamos chinchillas, así que pelar una chiquitita y pelar uno más grande, me imaginé que era más o menos parecido. Seguro. Ariel, volviste a las islas, te propusieron en algún momento hacerlo,
¿Tenés pensado hacerlo? Mira, como muchos veteranos, no volví a las islas, nunca me lo propusieron, siempre trabajé en la actividad privada, así que de haber vuelto a las islas tenía que haber vuelto por decisión propia. Muchos compañeros trabajando en empresas del Estado han tenido ese beneficio. Y yo había decidido no volver, hasta que uno de mis hijos me dijo, yo quiero ir al lugar donde estabas vos, papá, en las islas. Y toda esa historia que yo me había armado en la cabeza, el pasaporte, que no voy a permitir que me lo sellen y demás, ahora me parece intrascendente y quizás, si Dios lo permite, en los próximos años es muy posible que con mis 3 hijos o con alguno de ellos vuelva a Malvinas. Pero no tengo ninguna historia para cerrar allá, simplemente me parece importante lo que me pidió uno de mis hijos y lo que yo le pedí a ellos, que ya ha pasado con unos cuantos veteranos, es que el día que yo me muera quiero que mis cenizas se esparzan en el cementerio de Darwin, y ya está la logística armada para eso. Ariel, yo quiero agradecerte muchísimo por estos minutos, por traer a Malvinas en primera persona a nuestro espacio, tu testimonio, tu historia, que no es una más, por cierto, que es muy particular, y dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar en el final como mensaje para quien escuche esta grabación. Primero, el agradecido soy yo. A veces a nosotros los veteranos nos cuesta entender la garra y las ganas que ustedes les ponen los malvineros, los tipos que tienen el compromiso con Malvinas como lo tenés vos. Yo en mi agenda telefónica anoto a los veteranos, a los camaradas míos como BGM, veteranos de Guerra de Malvinas. Yo también. Y a ustedes los anoto como BM, veteranos de Malvinas, aunque sean jóvenes, porque están llevando el elemento más importante adelante, que es mantener viva la causa. En la línea de tiempo de los próximos 200 años que se van a cumplir de la usurpación inglesa, hay un quiebre que es en el año 1982, donde más allá del gobierno, más allá de quién decidió, los argentinos decidimos recuperar Malvinas. Y no hay territorio que se pueda reclamar ante una potencia extranjera si uno no deja su cuota de sangre. Los argentinos estuvimos dispuestos, algunos como yo, a pelear, y otros más elevados que yo, los que son nuestros héroes, a dejar la vida por Malvinas. Y yo lo digo en los colegios, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Vos sabés que los ingleses y los kelpers, lo que más les duele y lo que no pueden entender es que a casi 40 años nosotros sigamos haciendo todo, no todos los veteranos, pero muchos veteranos, lo que está a nuestro alcance para mantener viva la gesta Malvinas. En mi caso, además, porque yo tengo la conciencia de que podía haber sido uno de los que está enterrado en el cementerio de Darwin, porque todos estuvimos siempre demasiado cerca de la muerte. Y hubiera exigido desde allá, desde ese cementerio, que alguno como yo que esté vivo acá, esté haciendo el laburo que estoy yo. Que meta la mano en el bolsillo para tener viva la causa Malvinas, no ir solamente al cajero automático a cobrar una pensión. Por eso yo las historietas, cuando voy a un colegio, las regalo, por eso todo lo que hago por Malvinas, en nada me interesa y hago lo posible para que no haya mezclado un solo tema económico. Y finalmente, como la única batalla que se pierde es que se abandona, y cuando yo tengo la gran satisfacción de ver chicos chiquitos en los colegios, la frase que le digo para cerrar es que yo tuve la gran satisfacción durante 70 días de ver flameando la bandera argentina en la gobernación de Puerto Argentino. Mi momento más triste fue la vuelta, ver de repente flameando la bandera inglesa en la gobernación. Pero yo tengo la certeza, Fernando, y se lo digo a los chicos, que a través de los ojos de esos chicos, quizás a través de tus ojos, cuando yo no esté vivo, voy a ver flamear de vuelta la bandera argentina Malvinas. Nada más. Que así sea.